El domingo pasado veíamos la figura del pastor. Hoy vamos a ver cómo ese pastor que es Jesús se preocupa y ocupa de todos y cada uno de nosotros, en nuestra vida concreta y en nuestra vida real. Y eso muchas veces nos cuesta de ver y entender, porque vemos más los signos negativos que los signos positivos. Pero Jesús está ahí. Tenemos que verlo detrás de nosotros, preocupándose, ocupándose, dándonos aliento, dándonos esperanza. Pero tenemos que abrir los ojos y los oídos de nuestra fe para darnos cuenta de su presencia pacífica y pacificadora. Decimoséptimo domingo del tiempo ordinario. Ciclo B, 28 de julio 2024. Lectura del libro segundo de los Reyes. En aquellos días vino un hombre de Balsalisa trayendo en la alforja pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente para el siervo del Señor. Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. El criado le respondió: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán y sobrará. El criado se lo sirvió a la gente, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú las manos, Señor, y nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos pan para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía lo que él iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró
otra vez a la montaña él solo. En el primer texto del libro segundo de los Reyes, ahí en ese libro tenemos el ciclo de Elías, famoso profeta conocido del Antiguo Testamento, símbolo del profetismo, y el ciclo de Eliseo. El texto de hoy es de ese ciclo de Eliseo. Y entonces vemos como una especie de anticipo de lo que sucederá en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús. Es una multiplicación de panes, en este caso, para que coma la gente. Y vemos cómo Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman esos 20 panes de cebada. Y el criado le responde: ¿pero qué hago yo con esto para más de 100 personas? Dáselo para que coman, insiste Eliseo, porque esto dice el Señor: comerán y sobrará. Aquí vemos, por lo tanto, cómo el pan se convierte una vez más en el símbolo de esa cercanía de Dios en nuestra vida cotidiana. El criado se lo sirvió a la gente, comieron y sobró, como había dicho el Señor. La cercanía, la preocupación de Dios en el Antiguo Testamento, en este texto del libro de los Reyes. De nuevo, la carta a los Efesios. Decíamos el domingo pasado que es la carta eclesiológica por excelencia, una carta que junto con la carta a los Colosenses, Efesios y Colosenses, se les llama también las cartas de la prisión, porque Pablo evoca su situación personal. Probablemente se encontraba, como dice al inicio de la carta, yo, el prisionero por Cristo. ¿Y a qué nos invita esta carta? Nos invita a ir a las raíces de nuestra fe. Es decir, descubrir qué vocación tenemos de ser cristianos. Vivir a la altura de esa vocación a la que habéis sido convocados. No somos cristianos porque nos hemos autocristianado, nos hemos autobautizado, no. Somos cristianos porque el Señor nos ha elegido para formar parte de su pueblo, para entrar a formar parte de su iglesia. Y entonces se nos invita a una serie de actitudes que nacen de esa vocación cristiana: la humildad, la amabilidad, la comprensión, el amor, el buscar sobre todo la unidad en el espíritu, que tiene como fruto la paz. ¿Y esto por qué? Porque somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Y porque solamente hay una meta de la esperanza a la que hemos sido convocados, que es un Señor, una fe, un bautismo. Dicho en otras palabras, la paz y la unidad en lo esencial, que es un Señor, una fe y un bautismo, que hacen que esas actitudes de humildad, de amabilidad, de comprensión, de amor, de esfuerzo, creen esa auténtica iglesia plural, diversa, tensa desde el amor, pero al mismo tiempo creadora de esa paz profunda. Y todo esto porque hay un Padre de todo, que lo trasciende todo, lo penetra todo y lo invade todo. Y por el cual termina el texto de Pablo diciendo: bendito sea por los siglos. Amén. Por lo tanto, estamos llamados a ser creadores de unidad y de paz en el seno de la Iglesia, desde la verdad. Por eso no podemos dejar de ser nadie nosotros mismos. La paz se construye desde ese dinamismo del diálogo, de un diálogo humilde y amable, pero un diálogo serio y profundo que busca la verdad, esa verdad compartida, esa verdad creadora de la paz, necesaria para que esa Iglesia sea significante y significativa en nuestro mundo de hoy. Y finalmente el Evangelio de San Juan. Ahí vemos, nos sorprende, pero es el Evangelio de Juan, cuando estamos leyendo en este tiempo el Evangelio de Marcos. Y nos vemos a Jesús paseando por el lago de Galilea, le seguía mucha gente. ¿Y por qué le seguía mucha gente? ¿Porque les gustaba cómo hablaba? Probablemente sí. Pero sobre todo le seguía, Juan es muy realista y mide siempre sus palabras,
porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. No esconde la verdad. La gente vamos detrás muchas veces de esos momentos de salvación que necesitamos, pues por nuestro interés. Entonces habían visto que había muchos enfermos que él había curado. Sube Jesús entonces a la montaña, ese recuerdo del sermón de la montaña, estamos en el torno del lago de Galilea, sube a la montaña como un Moisés, se sienta con sus discípulos. Y ahora esto lo contextualiza en un tiempo de Pascua, la fiesta de los judíos, que era conocida. Y Jesús entonces levanta los ojos y al ver que acudía mucha gente, por segunda vez nos dice que le seguía mucha gente y que acudía mucha gente. Dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Dice el texto que lo decía por tantearle, que debía de ser una multitud. Y Felipe, muy realísticamente, le dice: ni siquiera con 200 denarios de pan nos bastan para que cada uno le toque un pedazo. Está hablando de una cantidad enorme de dinero. Y uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: mira, casi parece un poco irónico. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Fijaos, la ironía que hace que el punto de partida de este gran signo sean esos 5 panes de cebadas y un par de peces que lleva un niño, un muchacho. Y Jesús ya deja de lado todo y dice: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Estamos en Pascua, estamos en primavera. Por lo tanto, la gente podía sentarse. Y ya nos da un dato para que realmente el signo nos lo creamos. Solamente hombres había unos 5.000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Lenguaje eucarístico por excelencia. Es la Eucaristía la que está en juego. La Eucaristía es la multiplicación de esa solidaridad y cercanía profunda de Dios con el hombre y con sus necesidades. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, como el tema de Eliseo. Comieron, se saciaron y sobraron. Que nada se desperdicie. Llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, de nuevo aparece, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es un profeta que tenía que venir al mundo. Claro, cura enfermos y nos da de comer. Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Jesús sabe lo que quiere. Y Jesús no quiere que tengan una imagen de él desde un punto de vista egoísta. Jesús quiere ser el que es. El que va a venir aquí a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, tenemos que conocerlo bien y saber qué signos realiza para cada uno de nosotros. Y el signo más importante que hoy tenemos es la Eucaristía. En la lectura del Libro de los Reyes, hoy se describe como situación previa una gran hambruna que había en la región. Los primeros frutos de cosecha sirvieron para que todos, al compartir lo necesario, pudieran subsistir, porque en estas situaciones límites lo más injusto es que unos pocos acumulen y otros pasen hambre. Esta, creemos, es la lección de esta historia religiosa de Eliseo: confiar y repartir. Eso es lo que pide el profeta, y por ello acontece lo extraordinario de que haya para todos. La segunda lectura de la carta de los Efesios es una exhortación a mantener la unidad por encima de todas las cosas, ya que Dios nos ha llamado a una gran esperanza. Nos habla de la vocación cristiana que hemos recibido y describe en qué consiste la vida interna de la Iglesia. Se señala la humildad, la mansedumbre, la magnanimidad y el amor. El canto que proclama un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, pertenece a la carta a los Efesios.
se cantaba en la liturgia bautismal y tiene cierto paralelismo con la confesión de fe que encontramos en el Shema de Israel, la oración judía por antonomasia. Yahvé es nuestro único Dios y no hay otro fuera de él. Lo que quiere poner de manifiesto este texto de la Carta de los Efesios es la unidad de la comunidad como cuerpo de Cristo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo que fundamenta su unidad en Dios como Padre de todos. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan y lo arrastraremos 5 domingos para explicar la catequesis del pan de la vida. Hoy se nos lee el signo de la multiplicación como portada a la reflexión posterior. Estaba cercana la Pascua, la gran fiesta judía, lo que enmarca muy bien las pretensiones teológicas del evangelista. De hecho, hay algunos elementos que nos recuerdan momentos de la vida del pueblo en el desierto, las penurias, el hambre, la intervención de Moisés, el maná. Jesús pregunta a sus discípulos qué puede hacer con tanta gente como le sigue y les pregunta cómo darles de comer. Andrés, uno de los primeros discípulos, señala a un muchacho que tiene un tesoro en aquella situación, 5 panes y 2 peces. ¿Se los puede guardar para sí? No es posible. Tampoco tienen dinero para comprar pan para todos. El dinero muchas veces no es la solución del hambre en el mundo. El milagro de Jesús consistirá precisamente en hacer que el pan se comparta y se multiplique sin medida. No se saca de la nada, sino de poco. Pero el joven no se lo ha guardado para sí. Y Jesús ha hecho posible que el compartir el pan sea compartir la vida. A este signo, Juan le llama semeion, le sirve de base y de apoyo para construir el extraordinario discurso del pan de la vida, como el maná que viene del cielo. Pero sí que hay una cosa clara, el hambre no se arregla con milagros ni con dinero. El camino es compartir lo que se tiene en beneficio de todos.